Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Fernando Gervasio, neuropsicólogo clínico egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México y estoy con mi socia, Benedict Cruz. quien sea también neuropsicóloga clínica aquí en Clínica SOM. Hoy estamos muy felices porque tenemos a un invitado muy especial para este episodio. Es el episodio inaugural del podcast, así que decidimos invitar a una de las personas que escuchamos, conocemos y pues que a futuro tenemos proyectos importantes. Él tiene 30 años ya de experiencia en autismo, además de que es director en el Centro de Estudios e Investigación de la Neuropsicología del Desarrollo, ¿es correcto? Efectivamente. Ha sido Premio Nacional de Psicología en 2016 y estamos aquí con el psicólogo Enrique Álvarez Alcántara. Un aplauso a la gentecita de aquí. Ok, muy bien. Doc, ¿cómo está? Pues agradecido y emocionado de estar aquí con SOM, aunque todavía no lo articulo correctamente porque es un mayismo o es un término mayense que, según me explicaron, significa cerebro, cosa que celebro, porque si no celebramos que el cerebro nos permite hacer ciertas cosas, no podemos nunca comprender que quien ama, sufre, goza o llora es el ser humano, no el cerebro. El cerebro es una parte del ser humano, pero el cerebro no decide, no piensa, no ama, no goza, no. El cerebro es el órgano que nos permite hacerlo. Entonces me parece que tanto la imagen de ese cerebro como del corazón y el cerebro de este lado nos permiten mostrar que nuestros órganos son parte de nosotros, pero nosotros somos los responsables de los actos. Me da gusto estar aquí y empezar a colaborar con SOM en una alianza estratégica que pronto iremos consolidando. Muchas gracias. No, y gracias por estar aquí. Sobre todo, le comentaba que hay muchos temas que nos gustaría platicar, ¿no? Bene no me dejará mentir. Hay muchas cosas que nos gustaría como comentar, pero antes que todo eso, dígame qué tal lo presenté. ¿Gusta presentarse de otra manera o así? Para toda la gente que nos ve aquí. Toda la gente que nos ve, soy Enrique Álvarez, tal cual me presentó. No creo que se requiera más. Estamos aquí para platicar, charlar amenamente sobre ciertos temas que se consideran relevantes y pertinentes en esta hora. Perfecto. Pues si quieren empezamos con el primer tema. No, Me no sé parece qué tal. perfecto. ¿Tú bien? Bien, va. El primer tema es ¿qué significa o qué es, y esta parte creo que es muy importante, ser neuropsicólogo en México? Sobre todo en México, ¿no? O sea, quería hacer como la pregunta más amplia, pero ¿qué significa ser neuropsicólogo en México actualmente? Tengo la impresión de que en la actualidad hay una confusión epistemológica de la relación entre las llamadas neurociencias y la psicología como una disciplina del conocimiento científico. Originalmente los primeros congresos panrusos eran de psiconeurología. El orden de los factores se dice que no afecta el producto. Sin embargo, yo tengo la impresión de que sí. Si la neuropsicología originalmente tiene un tripié, ha sido en la experiencia de la neurología y la neurocirugía. Curiosamente no la psiquiatría, porque hacia finales del siglo XVIII y principios del XIX no hay una diferencia clara entre psiquiatría, neurología y psicología. De Sigmund Freud, por ejemplo, dicen que era psiquiatra. En realidad tengo la impresión de que era más neurólogo. Acabó siendo psicoanalista, fundador del psicoanálisis, y algunos dicen que el psicoanálisis es la psicología y no necesariamente. Algo similar pasa con la neuropsicología. El neuropsicólogo es un profesional que tiene por objeto comprender y tratar de elaborar modelos explicativos sobre las consecuencias que las alteraciones neurológicas o encefálicas o del cerebro tienen en una persona concreta, en un contexto determinado, una familia y en una cultura, una lengua, una serie de tradiciones y creencias. Las causas que afectan el cerebro son diversas. En la actualidad, por ejemplo, el consumo de algunas drogas en particular
Las que primero empezaron a ser investigadas fueron los inhalables, el cemento, thinner, etcétera, porque el impacto sobre ciertas estructuras del cerebro era muy evidente y las consecuencias en el comportamiento de las personas también. Indudablemente los neurólogos, los neuropsiquiatras, tenían las herramientas para ir explicando el impacto sobre la organización y la función cerebral, y el psicólogo cómo ir evaluando las consecuencias de ello en el comportamiento de la persona. Por ejemplo, pensar en los primeros términos de época que fueron la afasia. Es un término que aparece con la finalidad de explicar las alteraciones en la expresión o la comprensión del lenguaje. Originariamente se hablaba de dos afasias, la afasia de Broca y la afasia de Wernicke, pero después aparece por ahí una afasia de conducción, una transcortical, y empieza a hacerse todo un modelo de las alteraciones del lenguaje según las diferentes áreas correspondientes del cerebro en el modelo frenológico de la época, que decían, el área de Broca es la responsable de que la persona hable. Pero si es sorda de nacimiento, ya el esquema les cambia, porque el área de Broca también la tiene el sordo, aunque no articule y no por una lesión en el área de Broca. Es otra la situación. Alteraciones de la memoria, la amnesia, alteraciones de la capacidad de realizar operaciones de cálculo, acalculia o discalculia. Y como dijera Oliver Sacks, se nos fue pegando la terminología en negativo. El prefijo afasia, agnosia, apraxia, alexia, o dislexia, o disgrafia, o lo que queremos. Hablamos de pérdidas. Pero los excesos, dijera Oliver Sacks, pensemos en la epilepsia del lóbulo temporal, ¿sí?, que aparenta comportamientos más de corte psiquiátrico, pero son de origen neurológico. Tengo la impresión de que más el neurólogo tiene la capacidad de afrontarlos que el neuropsicólogo. Es decir, hemos perdido la brújula de qué nos toca a cada quien y luego nos estamos pateando el pesebre todos como si fuera un área propiedad de alguien. El neuropsicólogo tiene por objeto determinar las consecuencias psicológicas. Para que pierdan la capacidad de leer, antes del evento debieran saber leer, porque ser analfabeto no puede volverse aléxico porque no lo hacía antes del accidente. Para perder también hay que conocer cómo estaba antes del evento, porque si no, no comprendo qué consecuencias le acarrea a esa persona en su contexto. Si además trabajaba como maestro de escuela primaria, las consecuencias todavía son más dramáticas, porque él trabaja con esa herramienta para poder formar en otros seres la capacidad de leer y escribir. Y si a él se le afecta, no solamente se le afecta personalmente una competencia, sino laboralmente le genera una incapacidad, lo pensionan y las consecuencias se van desplazando en el nivel secundario, dijera Luria, o terciario, con la familia, con el entorno. Es decir, el neuropsicólogo tiene que ver ese fenómeno psicológico afectado y la posibilidad de incidir con la persona y la familia, en primer lugar, y la comunidad, para recuperar hasta donde sea posible lo que se perdió, o se desorganizó, para que se mantenga lo que no se desorganizó y para utilizar lo que sí tiene para ir recuperando las cosas. Pero podemos hablar de niños, adultos, envejecimiento, procesos demenciales, es decir, hay más. Claro. Entonces el psicólogo tiene un campo muy abierto, el neuropsicólogo particularmente en ese sentido, pero más le conviene saber que el neurólogo es el que más le sabe al asunto de entender el cerebro y su estructura, lo cual no quiere decir que no la estudie el neuropsicólogo. La debe estudiar como un sistema de base, pero es que tiene una lesión en el área. O sea, eso en la actualidad con una tomografía ya se explica más fácilmente. El propósito no es diagnosticar el daño, eso lo hace el neurólogo, sino qué podemos aportarle al neurólogo y sobre todo a la persona para mejorar su condición y su calidad de vida. Sería un poco una idea general al respecto. Okay. Ahora que os menciona esta parte, me sonó más a que hablamos de daño adquirido.
¿no? En un primer momento, ¿no? La neuropsicología más enfocada en la rehabilitación de los procesos y estas cuestiones. Esa parte, la primera pregunta es, ¿qué hay de las condiciones del neurodesarrollo, ¿no? En general, que están muy en verde? Esa es la primera. Y la segunda, mencionó esta parte de, bueno, el neurólogo es el que se debe de encargar de hablarnos de la estructura que está afectada, porque precisamente teniendo esta imagen, ¿no? Esta neuroimagen, nosotros podemos llegar a conocer o inferir alguna dificultad. Sin embargo, el tener la imagen no lo es todo, y más en procesos cognitivos, en el que a pesar de conocer la imagen, el proceso, la funcionalidad más que la estructura, puede marcar otro tipo de compensaciones a nivel de procesos, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿qué tan necesario se vuelve actualmente para un diagnóstico, para algo que no es un daño adquirido, el tener neuroimágenes, venderle neuroimágenes o venderles a las personas la necesidad de tener una neuroimagen para tener un correcto diagnóstico clínico de sus hijos, ¿no? Ese es un fenómeno fundado históricamente. ¿Qué quiere decir esto? La neuropsicología tiene sus orígenes. Hay un texto muy clásico que se llama El nacimiento de la neuropsicología del lenguaje, del neurólogo francés, y subrayo neurólogo, Henri Cahen, quien con Julián de Ajuriaguerra publican en 1949 otro de los primeros trabajos que definen la neuropsicología, el córtex cerebral. Está en francés, le córtex cerebral. Pero ellos, sobre todo Julián de Ajuriaguerra, él no era francés, él era español. Él huye de la Guerra Civil Española y se va a Francia, después a Ginebra. Él tiene la influencia, por un lado, de Freud, porque él es el fundador de la Asociación Psicoanalítica en Francia. Después Lacan, Jacques Lacan, funda otra, invita a Ajuriaguerra y Ajuriaguerra le dice, discúlpame, pero no. ¿Qué es lo que planteaba Ajuriaguerra? Tenía otras dos influencias. Henri Vallon, perfectamente desconocido en nuestras escuelas de psicología, y Jean Piaget, muy difundido pero poco comprendido porque él no era psicólogo, era biólogo y epistemólogo. Y él tenía una pregunta, él es el creador de la epistemología genética. Es decir, ¿cómo explico desde los orígenes el nacimiento de la competencia lingüística? Primera hipótesis, el niño antes de nacer, en el segundo trimestre de la gestación, está produciendo su sistema que le va a permitir realizar esas funciones, la expresión y la comprensión. Área de Broca y de Wernicke. ¿La tienen los niños? Indudablemente que sí la tienen. El daño puede ser adquirido, Lo que pasa es que la noción de adquirido para nosotros es muy empírica y pensamos en el adulto originariamente, como el paciente de Paul Broca, el del famoso cerebro de Tan, sí, o la paciente de Wernicke. O los pacientes de Leo Kanner, que por lo demás no era psiquiatra, era cardiólogo. Pero bueno, cuando lo rescatan de la Segunda Guerra Mundial, en Estados Unidos no le pudieron conseguir más que la plaza de psiquiatra. Y pues le dieron la plaza. Pero ese es un problema de el puesto de trabajo. Era un tipo muy sagaz, tan sagaz que pasó de ser el cardiólogo a ser el psiquiatra, que teóricamente primero describió el autismo. Ya tenemos claro que fue primero una mujer, Grunya Efimovna Sujareva, en 1924. Pero debo decir que esta idea llevó a Ajuriaguerra a decir, habrá niños que al nacer ya traigan un daño producido in útero, es decir, hay un evento traumático también. O dos, el caso de un novelista japonés, Kenzaburo Premio Nobel de Literatura 1994, tiene un hijo con el diagnóstico fue una hernia cerebral. Okay. Lo que tenía era un astrocitoma gigante y el diagnóstico fue que iba a morir. Que en Japón no tenía. ¿Y eso a qué se debió? A las consecuencias de las explosiones de Hiroshima y Nagasaki. El niño nace ya con una malformación selectiva del cerebro. El caso es que ni se murió, y es uno de los pianistas más importantes de Japón, el personaje, se llama Ikari Oe. Kenzaburo le dan el premio Nobel porque toda su obra está dedicada a cómo le hace un padre para vivir con un hijo con discapacidad secundaria al evento sobre el cerebro.
Claro. desde antes de nacer. Entonces, la noción de efecto traumático no es exclusivo para los que ya nacieron. Puede ser el evento antes del nacimiento. Puede ser durante el nacimiento, sufrimiento fetal agudo, una hipoxia, prematurez, hipotrofía, todo ese tipo de hiperbilirrubinemia que tiene que ver con el problema de la sanguinidad. Bueno, hay muchas causas que pueden afectar durante el nacimiento sin que se tenga una malformación. Y hay cuestiones genéticas, como es el caso del síndrome de Rett, el síndrome de X frágil, el síndrome de Down, que están perfectamente documentados. Es decir, las causas pueden ser diversas, pero si el psicólogo quiere explicar eso, se está orinando fuera del vacío. Eso lo hace mejor el neuropediatra. Seguro, pues para eso estudió él. Nosotros más bien, cómo a pesar de ese daño, y eso lo decía Bluma Bulfovina Zeigarnik, otra de la escuela soviética del periodo de Vygotsky. Ella se hizo además con Kurt Lewin, uno de los padres de la Gestalt en psicoterapia. ¿Cómo le hacemos? Porque tenemos dos procesos, el desarrollo y la disolución, que es en el adulto, de la función. Esto implica asumir una perspectiva genética desde sus orígenes. Genética no en el sentido de los genes o cromosomas, sino genética en el sentido de génesis. Sí. Y dos, de todas maneras la persona se va desarrollando y va desarrollando estrategias compensatorias para afrontar los déficits que tenga. A pesar del daño. A pesar del daño. Entonces, el desarrollo puede implicar estrategias de hipercompensación. Solamente voy a poner el ejemplo de una. Estoy sentado en una silla de ruedas, como podrán ver. Si yo tuviera problemas de equilibrio, no podría evitar esta caída. Claro. Una estrategia compensatoria que evita eso es pasar el brazo atrás y a ver si me voy hacia adelante. El problema es que a ver si puedo escribir con la mano. Esta estrategia compensatoria limita el desarrollo de otra, es mutuamente excluyente con otra noción del desarrollo. Utilizar la mano para hacer la pinza, vestirme, etc. Claro. Entonces, si yo compenso este problema con un cincho o cinturón al frente o con otro tipo de silla de ruedas, libero las manos de la función de equilibrio y de apoyo. Ese es otro tipo de compensación positiva porque me favorece el desarrollo. Es decir, tengo tres niveles de análisis. El genético, es decir, el de la génesis, los orígenes del lenguaje, la capacidad, porque ningún niño que nace, ninguno nace hablando, leyendo, escribiendo y caminando. Tiene que aprenderlo. Claro. Entonces, si al nacer ya tiene un problema neurológico, neuropediátrico le voy a llamar así, lo tienen un rato en una UCIN, en una unidad de cuidados intensivos o intermedios neonatales. Sí. Y ahí van promoviendo que pueda salir y tener los primeros criterios de autonomía. Por ejemplo, el reflejo de succión, si no, no podría mamar del pecho materno o de una mamila. Debe tener por lo menos reacciones de evitación. Si le echo una luz intensa, cerrar los ojos para que no le haga daño. Reacciones de orientación para girar la cabeza. Estos mecanismos sí los comprendo a través de los 12 pares craneales que me permiten entender la función del recto trapecio y del esternocleidomastoideo. Pero eso también, ahorita que los menciono, no me permiten entender cómo le hago para que ese niño aprenda a buscar. Dicen, es que el niño no me pone atención, porque la maestra o el maestro cree que para que le pongan atención debe verlo así. Y hemos visto en niños con trastorno del espectro autista que no están viendo hacia él, están por acá, pero le preguntas qué dijo, dijo esto, hoy, ayer dijo esto, y la semana pasada dijo, es decir, la maestra supone que o el maestro, porque no lo ve de frente, no le pone atención, y es probable que sí. Pero lo que pasa es que su atención opera de un modo distinto al proceso de atención de otras personas. Por eso es que es importante tres nociones: génesis, de orígenes, desarrollo y sistema. Porque si se altera el lenguaje, ¿qué impacto tiene sobre mi atención
y la comunicación. Si se altera la percepción visual, ¿qué impacto tiene sobre la lectura? Es decir, no es solamente que se altera el proceso visual, se altera el reconocimiento de información visual a veces sin alterarse la competencia visual. Es decir, la persona puede ver, pero puede no reconocer lo que está viendo, que puede ser una agnosia. El término, por lo demás, se le debe a Freud. Él fue el que inventó ese terminejo de agnosia, y en su libro La fascia le pega una moquetiza a Broca y a Wernicke en el modelo Wernicke-Lichtenstein, y me parece que es uno de los libros clásicos del Freud neurólogo de 1892. Es decir, génesis, desarrollo y sistema, porque de otra manera nos aislamos, fragmentamos y hacemos una carnicería de la persona, donde vaya al psicólogo para esto, vaya al neurólogo para esto, vaya al psiquiatra para esto, al terapeuta, y eso económicamente tiene otro tipo de consecuencias también. Sí. Y el sistema de intervención también debe ser una apreciación sistémica, es decir, qué impacto tiene el afectar uno en otros. Y la parte de las estructuras, en la cuestión de dar diagnóstico a través de las estructuras, siendo un neuropsicólogo, a través de la neuroimagen, ¿qué tanto? Es que tiene más posibilidades de error. Yo pensaría que el que tiene más tablas y experiencia en interpretar la nueva tecnología, ¿sí? Resonancia magnética por emisión de positrones, que ya ni está nueva, es de prácticamente finales del siglo pasado. Y decir siglo pasado es tramposo porque es un cuarto de siglo, son 20 años, 25, 30. Pero este tipo de herramientas vienen de la tradición médica. ¿Sí? ¿Esto qué significa? Que el neurólogo es el ser más competente para interpretar esa imagen, porque si yo le sacara una imagen hoy a un niño de 2 años y le saco otra imagen en otros 2 años y otro en otros 2 años, puedo hacer el análisis comparativo de las modificaciones en la sustancia blanca, sustancia gris, áreas, fisuras, qué sé yo, porque también en el neurodesarrollo, que es un concepto algo complicado, implica cambios en la estructura y la función cerebral. Y nuestra imagen del cerebro, lastimosamente, es una imagen de una estructura física, una masa que está ahí. Pero también hay actividad eléctrica y hay actividad química o neuroquímica. Y eso también se nos olvida como psicólogos, porque bueno, está en el área de Broca, sí, pero ¿qué sistemas de redes de poblaciones de neuronas para una lengua como el japonés, donde se habla una, pero no se escribe, y se escribe otra, pero no se habla? Entonces tienen un sistema binario para su idioma. El niño que aprende y tiene una lesión cerebral, esto ya se ha documentado, tiene más, que afectan el lenguaje, tiene más recursos de recuperación gracias a la segunda lengua, que es parte de la primera lengua, el japonés, el kanji y el gana, o hiragana, hatagana y toda esa trama. Otro, las lenguas del tipo arábigas, o el ruso clásico, que es cirílico. El problema de aprender esas lenguas demandan del sistema visual recursos distintos en aquellas regiones que acá no. En el Polo Norte seguramente el reconocimiento del blanco, y esto lo documentaba Luria en un libro que se llama Los procesos cognitivos, un enfoque sociohistórico, perciben hasta 10 matices del blanco. Uno nada más percibe blanco y si bien le va. Pero un esquimal que pisa un blanco donde se puede hundir, está cometiendo un error de percepción que le puede costar la vida. Luego entonces debe reconocer el blanco de la nieve, cuando se puede pisar o cuando no se puede pisar, y hay matices de blanco. 2, los iglúes no son angulares. Con ellos les aplicaron pruebas de reconocimiento de figuras como el Bender, no las resolvían adecuadamente porque su medio es hacia el horizonte curvo. Les es más fácil trabajar con imágenes curvas, y las evaluaciones psicométricas históricamente no están contextuadas culturalmente. En cambio, si le haces una resonancia magnética al esquimal y le haces una resonancia magnética al tarahumara y al maya, resulta que tienes imágenes muy semejantes porque estructuralmente no tienen cerebros distintos.
Y dos, el niño que aprende a tocar el piano no crea una parte nueva de cerebro para aprender a tocar el piano, más bien establece nuevos sistemas de relaciones entre poblaciones neuronales para realizar la tarea. Interpretar la imagen así, sin saber lo demás, que es lo que podría hacer un psicólogo, neuropsicólogo que trata de suplantar a otro profesional que sí lo sabe, comete un error porque tendría que tener una serie de imágenes en dimensión temporal que me permitan ver los cambios, pero ya hay estudios que han sistematizado con cantidades de población cómo se va modificando el cerebro humano a lo largo del desarrollo. Pero insisto, no es lo mismo en China que en la Rusia actual, que en Gaza, que en Buenos Aires, etc. Hay acá en Chicxulub, al que mencionaste, que no lo puedo ni articular, pero el problema es que el psicólogo sí podría hacer eso en colaboración con el neurólogo. No es una relación de dominio-subordinación, es una relación de colaboración donde dos tipos de experiencia aportan, convergen, para favorecer la calidad de vida de un núcleo familiar, una persona y un entorno cultural. Que es lo más importante, ¿no? Porque últimamente hay mucho, pues, pelearse pacientes, ¿no? Entre mismos profesionales. Estamos muy... nos olvidamos de la parte en la cual podemos trabajar juntos, ¿no? Creo que es la parte más importante, ¿no? Por eso la pregunta era, pues sí, o sea, ¿qué tanto es ser neuropsicólogo? ¿Qué tanto es poder trabajar en conjunto con otras personas, ¿no? Todo lo que nos dices es justamente muy interesante. ¿Tú qué? Sí, y creo que también algo muy importante es saber y reconocer cuáles son las cosas en las cuales todavía nos falta y no jugar al neurólogo, neuropsicólogo y pedir apoyo y ayuda de profesionales y tener un trabajo muchísimo más integral. Y eso también me lleva a preguntar, ¿cuál cree que sea el futuro de la neuropsicología partiendo del contexto en el que estamos? Yo replantearía la pregunta. Okay. Alguna vez la ONU convocó un evento que se llamó ¿Qué mundo vamos a dejar a nuestros hijos? Perdónenseme la referencia también. El representante del Exus, Sardar Kuranov, dice, prefiero cambiar la pregunta de ¿qué mundo vamos a dejar a nuestros hijos? ¿Por qué hijos vamos a dejar en nuestro mundo? Porque el problema es el ser humano, no solo el mundo. Quien lo ha estado destruyendo es el ser humano. Entonces yo también haría aquí la pregunta de otro modo. ¿Cuál es el futuro de la neuropsicología en la circunstancia en que nos encontramos? Creo que no se puede responder así. El problema de los intereses diagnósticos está en las preguntas, no en las respuestas. Cuando la señora que comentaba ayer en la charla anterior me dice, ya no quiero ver a mis hijos, pues sáquese los ojos, los va a dejar de ver. El propósito de la pregunta me lleva, oiga, no se burle de mí, le juro que no me estoy burlando, le estoy dando la solución a su problema, no los quiere ver. Bueno, no quiero que sufran, paren de sufrir, mátelos y van a dejar de sufrir. Doctor, es que se está burlando de mí. Palabra de honor que no me burlo. Y de pronto como que le da un insight, encaja algo y dice, creo que el problema está en la pregunta. Claro, ¿por qué no cambiamos la pregunta? Dice, ¿cuál sería la pregunta acertada? Digo, no sé si sea acertada, pero ¿cómo me lo puede preguntar? Bueno, ¿qué puedo hacer para que vivan mejor? ¿Verdad? Eso sí se lo puedo responder. ¿Cómo le ayudo yo a usted a que sus hijos vivan mejor? Eran 3 chicos consecutivamente espástico-atetóxicos. Ella tenía un problema pélvico que no detectaron los ginecobstetras y además los que manejaban el médico sale con título de médico cirujano partero en el Politécnico originalmente, y en la UNAM era médico cirujano a secas, pero también era el partero. Era la función originaria. Después, sobre todo por los problemas al nacimiento que se provocaban con las parteras empíricas.
que legítimamente comunidades, yo nací con partera empírica y mi condición no se debe a ello, se debe a polio y sarampión, pero se han capacitado y es aprovechar los recursos de una comunidad para prevenir problemas al nacimiento, entrenar parteras, porque además en comunidades los propios pacientes y familiares tienen más confianza en la partera empírica que en el médico externo. Y el médico externo, aunque sepa más manejar las circunstancias coyunturales, puede, en colaboración con la partera empírica, resolver muchos problemas de prevención. Pero el problema entonces es, ¿qué están dispuestos SUM, el Centro de Estudios e Investigación en Neuropsicología del Desarrollo y otros grupos de neuropsicólogos a hacer para colocar sobre sus pies a la neuropsicología? Es decir, regresarle el carácter de psiconeurología, en el sentido de que el propósito es, ¿qué podemos hacer? Porque cuando un paciente sale, voy a comentar un caso, estuve trabajando en la montaña de Guerrero, en la mera zona más miserable, a un muchacho de 22 años, lo asaltaron en un taxi, le pusieron la pistola y entra la bala por hemisferio izquierdo, sale por hemisferio derecho, no se alojó, cosa que fue bueno, le atravesó todo el frontal y prefrontal. Estuvo en cuidados intensivos en el General de Acapulco prácticamente un mes. Generalmente van saliendo al mes, 2 meses los pacientes que sobreviven a esos eventos. Y dentro del hospital, ¿algo se puede hacer como neuropsicólogo? Sí, evidentemente hacer las evaluaciones, cuál fue el impacto, porque además hay una reacción que se llama de rehabilitación espontánea. Espontáneamente el cerebro crea mecanismos de compensación, aunque no haya aún una intervención deliberada. Si la hay, esto favorece aún más el proceso rehabilitatorio. Fue dado de alta el muchacho y quedó como si nada. Quien me pidió la consulta fue su esposa, una chica de 23 años con maestría y doctorado, porque la SEP ya les pedía maestría para carrera magisterial a los maestros. Y los papás en la sierra o en la montaña, pues el hijo es varón, que se vaya al campo. La niña trabaja con niños, pues que se vaya de maestra. Tiene plaza al salir de la normal y ya tiene un ingreso y tienen mejor nivel algunas mujeres educativo en estas regiones. Me va a ver la chica y le digo, ¿y cuál es el problema? Dice que quiere tener relaciones sexuales conmigo en el taxi con todo y pasajeros. Es decir, como que perdió la brújula de dónde sí y dónde no. A toda hora me dice, hazme sexo oral frente a mi mamá. Yo ya no aguanto. Le digo, bueno, ¿antes no te gustaba el sexo? Bueno, sí, pero no ya 30 veces al día como este sujeto, ya quiere parar todo en un lugar donde, en la iglesia, etc. Es decir, un Phineas Gage, traducido al error de Descartes de Antonio Damasio, ¿sí? Parece ser que no tuvo ningún impacto más que en la estructura de la personalidad y en su capacidad de leer los contextos y los comportamientos adaptados a los... Es decir, perdió las habilidades que dijeran algunos sociales y sobre todo autorregulación o ejecutivas para ciertos comportamientos. El concepto histórico era autorregulación selectiva de la actividad, porque el otro es la heterorregulación desde fuera. Eso no lo hagas. Entonces, ¿cómo pasas de la hetero a la autorregulación? La chica con justa razón decía, no entiendo qué está pasando. Porque era impensable que ella pensara que el lóbulo frontal tiene que ver con ese tipo de comportamientos. Si yo le explico a ella y le digo, mira, es que las áreas prefrontales tienen que ver con lo que es el síndrome de Kluver-Bucy, que está estudiado y que el comportamiento no le va a servir para nada a ella. Y si le digo, además, aquí está el estudio tomográfico que demuestra la trayectoria, todas las vías que se... No le va a servir ni a él ni a ella para nada. Pero ¿existe alguna intervención neurológica que pueda hacerse? Pues el neurólogo seguramente tendrá, no sé si farmacoterapéutica para el manejo del comportamiento, algún tipo de autorregulación, inhibición interna, eso lo maneja el psicólogo. ¿Qué va a hacer? Pues con mecanismos, algunos dirían, de modificación de conducta, lo que llaman ahora técnicas cognitivo-conductuales. Pero no me voy a meter ahorita a ese pleito porque
también hay que ver las estrategias de intervención. Pero esos ejemplos me permiten evidenciar que las consecuencias de un evento pueden variar entre persona y modificar las relaciones entre las personas. Yo como neuropsicólogo, ¿qué puedo hacer para que la neuropsicología tenga la posibilidad de recuperar su punto de partida? La psiconeurología, psiconeuro, ¿sí? Porque de otra manera resulta que queremos ser neurólogos o médicos especialistas en el cerebro y no podemos hacer nada, porque además legalmente no podemos administrar fármacos, aunque sí a veces la cajeteamos y decimos, deje de tomar este medicamento. ¿Y con qué recurso le digo al paciente del neurólogo o del neuropediatra o del neuropsiquiatra que deje o no de tomar un medicamento? A lo mejor puedo tener nociones de farmacología y efectos sobre el comportamiento, pero eso no me da la posibilidad. Hay que deslindar claramente dos cosas: la disciplina, es decir, ¿qué me permite hacer la neuropsicología? Y la profesión, ¿qué es lo que legalmente puedo hacer? Y las cédulas profesionales lo que regulan es la profesión, no a la disciplina. La disciplina tiene otros niveles de análisis. Correcto. Bueno, pues esto ha sido como una charla muy interesante. La verdad había muchas más preguntas, ¿no?, que hacer. Muy probablemente, y bueno, quiero hacerlo aquí oficial, público como tal, digo, todavía nos falta de firmar unas cositas, pero vamos a hacer un convenio, ¿no?, de participación conjunta para la generación de artículos, libros, talleres entre la Clínica Tsom, ¿no?, que es cerebro, y el Centro de Estudios e Investigación de la Neuropsicología del Desarrollo, tal cual me lo aprendí. No, pero además es importante considerar de la producción de libros, impartición de cursos, talleres, etcétera, realizar investigación conjunta para poder tener estudios comparativos de qué pasa aquí y qué pasa allá. Dos regiones distintas, estamos más cerca de Guerrero, están ustedes más cerca de los mayas. Esto tiene consecuencias interesantes para la investigación y producción de material y capacitación. Creo que eso es fundamental. Podemos armar cursos híbridos entre Tsom y Centro de Estudios e Investigación en Neuropsicología del Desarrollo para impartir cursos a distancia sobre este tipo de elementos que hoy hemos comentado. Podemos tratar un tema olvidado en neuropsicología, la personalidad. En realidad es uno de los conceptos que están fuera de... Todo es cognición, todo es atención, memoria, lenguaje, y muy poco es emoción también, afectos. Claro. Al amor, porque el amor, palabra que cuenta. Si no, ¿para qué existimos? Pues sí. No, agradecemos muchísimo el espacio, ¿no?, que nos hizo en su agenda. Igualmente ya ahorita nos vamos a ir a desayunar, ¿no? Ustedes no lo saben, pero bueno, también está aquí el doctor Paul Carrillo. Ya él no nos da tiempo de entrevistarlo, pero en otra ocasión, tal vez, muy seguramente a través de en línea o algún otro, vamos a seguir subiendo como información. ¿Algo más que no, y además él podría precisar esa cuestión que comentaba, de en realidad la neurología, ¿qué nos ofrece? Porque yo hablé de mi ronco pecho, pero pacientes neurológicos, he visto más pacientes ya fuera de la vida hospitalaria que en la vida hospitalaria. ¿Y quién mejor que él para platicarnos estas cosas? En su momento, digo yo. En su momento. Entonces, coméntenos si lo quieren ver aquí en Tsom, y si hay algún tema en específico que les guste, que les gustaría saber, conocer, preguntas, pues estamos ahí. Vamos a estar subiendo contenido semanalmente, ¿no? Vamos a comprometernos a subir semanalmente contenido, ya que estamos como muy ajetreados con los pacientes, pero de cualquier manera ya saben en dónde encontrarnos igualmente. Bueno, nosotros somos Clínica Tsom y le agradecemos mucho al psicólogo Enrique Álvarez por estar aquí con nosotros. Y pues nada más, eso sería todo por este episodio. Vamos a continuar. Muchas gracias. Y esperemos que este proyecto cuaje. Efectivamente. Muy bien, pues gracias. Muchas gracias. ¿No? Listo. ¿Está bien? Bueno, nos vemos en el siguiente episodio, chicos. Bye. Bye.